Con respecto a los motores trifásicos, es importante resaltar que estos motores que trabajan con corriente trifásica, entonces va a dibujar cómo es la corriente trifásica en el tiempo, ¿sí? Entonces, tengo una primera fase, la puedo llamar la fase R. Tengo una segunda fase que es la fase S, que está desfasada 120 grados con respecto, ¿sí?, a esa, y tengo una tercera fase que es la fase T, que está desfasada 120 grados con respecto a la S, o 240 con respecto a la R. Entonces, este movimiento, ¿sí?, de las fases, entonces nos va generando un campo que cuando está distribuido en forma circular, si yo tuviera tres pares de polos dispuestos, entonces cuando transcurre un periodo, ¿sí?, de esa señal senoidal, que el periodo podemos decir perfectamente que el periodo, ¿sí?, es el inverso de la frecuencia. O sea que si esta frecuencia está entre 50 y 60 Hz, 50 Hz para Europa y 60 para Colombia, entonces este periodo puede estar entre 20 milisegundos y 16.6 milisegundos. Entonces, ese campo magnético empieza a hacer girar el motor, ¿sí? Y cuando la secuencia de fases ha completado un periodo, entonces el motor en teoría habría dado una revolución, ¿sí? Si yo tuviese esos campos magnéticos dispuestos, no en tres pares de polos, sino en 6, ¿sí? Entonces, o en 6, sí, en 6, o sea, vendría siendo dos pares de polos, o sea, tener 6 polos porque uno por cada fase. Entonces ya ocurriría otra cosa, y es que cuando la señal senoidal completa un periodo, el motor solamente ha pasado por las tres fases, o sea que ha completado media vuelta, y cuando completa el otro periodo dará la otra media vuelta. De tal forma que yo podría interpretar que la velocidad sincrónica de vacío, o la velocidad de vacío del motor, podría interpretarla como 2pi, eso sea en función de que 2pi es ¿qué? Es el perímetro del motor por la frecuencia dividido entre la cantidad de pares de polos. Entonces ahí tengo la fórmula de la velocidad sincrónica. ¿Qué es esa velocidad sincrónica? Esa velocidad sincrónica, si yo dibujara la característica del motor, ¿sí? Entonces aquí tengo la velocidad del motor con respecto al torque del motor. Entonces existe un momento en que el torque es idealmente cero, ahí tenemos la velocidad sincrónica del motor. A medida que empezamos a aumentar el torque, la velocidad del motor va a bajar hasta un punto en que llamamos el torque crítico, ¿sí? Y a partir de ese punto ya el motor entra en un estado inestable y se trata de frenar. Entonces ahí tenemos la velocidad del motor, ¿sí?, que tiene que ver con la relación entre la velocidad y la velocidad de vacío. Es una variable que se llama el deslizamiento del motor, y se da en estos motores de inducción en virtud de que tenemos una máquina, ¿sí?, que tiene un campo en el rotor que es inducido desde la misma corriente del estator. Entonces, eso genera un asincronismo entre el rotor y el campo magnético que está generando el estator. Para el control de esos motores vamos a dibujar, a entrar al entorno de desarrollo, y en el entorno de desarrollo vamos a pulsar el botón de documentación, ¿sí? Entonces, en estos botones azules yo puedo tener la documentación de la aplicación o la documentación de la tarea. También lo puedo mirar aquí en edición, aquí dice documentación de la aplicación. No me activa documentación de la tarea porque la tarea teóricamente está oculta. Entonces vamos a mirar la documentación de la aplicación. Entonces, en la documentación de la aplicación voy a mirar cómo funciona, cómo conecto ese motor. Entonces, ese motor trifásico, le pongo una fuente de alimentación, un sistema de protección que pueden ser unos fusibles o un interruptor automático. Pongo el contactor,
aquí están los contactos del contactor que va con un relevo térmico que me detecta cuando hay corrientes superiores a la corriente nominal del motor durante tiempos prolongados. Luego, para conectar esto, le doy clic sobre cada elemento y aquí dice interconectar dispositivos. Cuando el apuntador tiene signo de interrogación, es que debo llevar el mouse al lugar donde quiero conectar. De nuevo, le doy clic sobre el lugar de origen, aparece interrogación hacia el lugar que quiero. Otra vez clic acá hacia el lugar que deseo y de esa forma empiezo a conectar ese motor y conecto el motor. Entonces ahí estoy conectando ese motor a través del contactor de la protección, ¿sí? Y ahí quedó conectado ese motor, de tal suerte que tenemos una protección que cuando hay cortocircuitos, o sea, picos de corriente lo suficientemente altos en tiempos quizá instantáneos, se dispara esta protección F1, pero si hay corrientes, sí, que no son, alcanzan a ser un pico de corriente, pero que son suficientes para quemar el motor durante tiempo prolongado, se activa la protección del relé térmico. Este contactor, entonces, cuando se energiza su bobina, cierra sus contactos y deja que funcione el motor. Entonces, voy a buscar la bobina del contactor K1, la coloco aquí al lado, y esta bobina me debe, ¿sí? Esta bobina me debe energizar el motor. ¿Cuándo? Entonces yo puedo colocar un pulsador de start, ¿sí? Y lo energizo. Entonces voy a conectar desde aquí, desde la S, a ver, interconectar, voy a poner, le doy clic derecho sobre la parte, sobre el fondo de la pantalla, y me aparece un puntico de conexión. Entonces ahí le doy clic y me trae la conexión hacia allá. Y le doy clic desde el contactor hacia ese puntico y me hace la otra conexión. Luego desde el T le doy clic hacia el pulsador y del pulsador hacia el contactor. Clic sobre el fondo, ya me elimina la función de conectar. Entonces, ¿cómo trabaja este concepto? Entonces, eh, este, este sistema ahí, ¿cómo trabajaría? Cuando pulse Start, pasa corriente hacia el K1, la cual retorna así hacia R. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento de estar energizada la bobina K1, se cierra el contacto y empieza a ser energizado, ¿sí? Con corriente trifásica el motor, el cual arrancará a funcionar, ¿sí? Esta es una función básica. Cuando yo suelte el pulsador, inmediatamente desaparece la corriente, ¿sí? Y el motor queda desenergizado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese caso. Si yo quisiera que ese motor trabaje automáticamente, el start y un stop, entonces aquí dice desconectar terminal, desconecto, pongo un pulsador de start y cojo un contacto normalmente abierto del contactor, lo que llama un contacto auxiliar del contactor, se llama IS1, le doy clic derecho, le edito la referencia y la voy a llamar K1 para que se llame de la misma forma que el contactor al cual pertenece y le cableo, entonces clic derecho a interconectar, vengo hacia acá y conecto desde este auxiliar hasta este K1 y desde K1 hacia el auxiliar. Entonces ya el sistema quedó, ¿sí? Con operación automática. ¿Cómo así? Vamos a revisar de nuevo aquí cuál sería entonces la operación. Entonces, al pulsar el start, entonces pasa corriente a través de ese contactor hacia K1, la cual retorna, ¿sí? Termina retornando aquí hacia R y se energiza K1, lo cual cierra estos contactos y me hace que quede energizado, ¿sí? El motor y arranca a funcionar. Pero también se cierra este contacto K1 y aunque yo suelte el pulsador, ya queda el sistema, la bobina queda energizada a través de ese K1 y se retiene la operación. Solo en el momento en que pulsemos stop, en ese momento se corta la circulación de corriente y entonces ya K1 queda abierto el stop y el motor queda desenergizado. Esa es la operación manual de un motor y la observamos en este diagrama. Entonces aquí vemos esta herramienta de escritura de documentación de la aplicación. Si yo cierro acá, cuando quiera y vuelva a ver la documentación de la aplicación, ahí sigue ese diagrama y puedo agregarle texto,
inclusive agregarle comentarios en distintas partes para resaltar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decir que un comentario en que diga que edito el comentario y digo protección, ¿sí? Yo puedo documentar de una forma interesante los proyectos y puedo cambiar hasta el color de ese comentario. Entonces, es una forma bien interesante o si estoy haciendo tutoriales, puedo usar este resaltador que lo voy moviendo. Digo, cuando pulso el Start, entonces se energiza el contactor K1, el cual me cierra los contactos que energizan el motor y también cierran el contacto K1 para que quede la operación retenida. Cuando pulse Stop, y así voy manejando ese cursor, ¿sí? Ahí tengo la herramienta de documentación de los proyectos, es muy versátil, permite crear la documentación de la aplicación. Entonces, ahí tenemos todo el concepto de lo que es el manejo del motor.